El general Rejón enviado preso a Sevilla. Cualquiera que hubiese observado que Pedro de la Algaba y don Juan Bermúdez habían salido de la iglesia acompañando al general Rejón hasta su casa, que le hablaban con demostraciones de amistad y que al siguiente día le convidaban a comer, ¿no se persuadiría a que estos jefes se trataban sin dolo? No obstante, yo no sé cómo Juan Rejón se dejó apresar en aquella red, fiándose demasiado de sí propio y de sus desafectos. Luego que se concluyó la comida y pasaron a la torre con pretexto de conferenciar acerca de las operaciones de la campaña próxima, se llegó el gobernador al general y al mismo tiempo se dejó ver su guardia, que hasta entonces había estado oculta, y tomándole el puñal que traía a la cinta, le dijo estas palabras: «Daos a prisión en nombre de la reina». El general, considerándose solo y desarmado, no hizo la menor resistencia, sino que, quitándose prontamente la espada, la puso en las manos de su enemigo, quien le hizo echar unos pesados grillos, diciéndole: «Así es como se deben tratar los locos». Cuando Alonso Jaimez de Sotomayor, alférez mayor de la Conquista y cuñado del general, tuvo noticia de tan grave atropellamiento, se encaminó al Torreón penetrado de saña y publicando a voces que tanto el gobernador como el deán eran unos judas, supuesto que con ósculo de paz habían cometido aquella traición, y, auxiliado de sus parciales, que eran muchos, hubiera forzado la prisión, si Rejón, oyendo desde dentro la vocinglería de los soldados, no se hubiera asomado a una ventana que miraba a la plaza y no les hubiese suplicado se serenasen. Pues lo contrario sería hacerle pesado un arresto que había recibido con magnanimidad y resignación, que él tenía sobrada confianza en su justicia y en la clemencia de los reyes, a quienes había servido como buen vasallo, para no esperar que algún día fuesen confundidos sus perseguidores. Estas palabras tan prudentes contuvieron al alférez y demás oficiales, que ya habían empezado a desmandarse contra el gobernador y el deán, a tiempo que éstos solo se ocupaban en tramar un furioso proceso contra Juan Rejón. Imputábanle, primero, que no había querido reconocer a don Juan Bermúdez por su asociado en el gobierno, ni darle parte de ningún plan de operaciones. Segundo, que había usurpado despóticamente toda la jurisdicción temporal y aún la espiritual. Tercero, que era partidario, bandolero, díscolo y amotinador. Cuarto, que, como hombre violento y mal aconsejado, pretendía, en contravención a las reales órdenes, pasar armado a Lanzarote contra Diego de Herrera, a fin de vengar agravios personales, distrayendo así las tropas de la guerra contra los canarios, etc., etc. Concluida esta causa artificiosa, le pasaron una noche a bordo de una carabela y le remitieron preso a Sevilla. Fatal incursión en el territorio de Moya. Este servicio que Bermúdez y Algaba hicieron a los canarios por humillar a Juan Rejón, se le vendieron luego a Diego de Herrera, despachándole un aviso y pidiéndole algunos víveres que Herrera, no teniendo ya motivo para negarlos, concedió generosamente a la tropa. Entretanto se había empeñado el deán comandante en una empresa digna de su temeridad e impericia porque, después de haber ejecutado cierta correría hasta Satautejo, donde aprisionaron 6 hombres y tomaron algún ganado, como se hubiese tenido noticia de que hacia las partes de Moya habían aplazado unas vistas los guanartemes, escoltados de un corto número de vasallos, determinó Bermúdez sorprenderlos, y para ello hizo marchar, durante la noche, un cuerpo de sus tropas por un camino fragoso y tan cortado de desfiladeros, que al rayar el día fue cuando se hallaron cerca del enemigo, soñolientos, ayunos, cansados y por consiguiente faltos de espíritu. Así como estaban, atacaron a los isleños, pero estos, que no se habían descuidado tanto como se quería, se pusieron en defensa, animados de los 2 guanartemes con tal denuedo y furia que los nuestros tocaron prontamente la retirada o, por mejor decir, a huir. Doramas los fue siguiendo sin inquietarlos, hasta la bajada de la áspera cuesta de Tenoya, donde se echó impetuosamente sobre ellos. El conflicto de los españoles fue tal, que necesitaron de toda la superioridad de sus armas para sostener algunos minutos el choque y no quedar enteramente derrotados. En esta refriega murieron muchos y se perdieron 5 caballos, con harto sentimiento. Finalmente pudieron retirarse por los llanos de Tamarazait y volvieron al Real de las Palmas, con las presas del ganado que habían hecho y que no quisieron soltar, tanta era la falta de provisiones. Pero lo más memorable que quizá hubo fue la hazaña de Lope Hernández de la Guerra que voy a referir. Cierta partida de 50 hombres que en medio del combate se habían separado de su bandera con el designio de ganar una altura, desde donde les parecía fácil incomodar al enemigo, se hallaron embestidos de más de 200 canarios, sin poder defenderse, por más que daban voces pidiendo socorro a sus camaradas, entre los cuales no había uno tan bravo que se atreviese a atacar la multitud.
Vuelto entonces Lope de la Guerra hacia Francisco Vilches y otros oficiales, les dijo con voz muy animada: «Ea, compañeros y amigos, corramos a favorecer a los nuestros». ¿Qué? ¿Los dejaremos morir a nuestros ojos? Esta reconvención disipó de tal forma todo el miedo de los españoles, que habiendo acometido con indecible furia a los bárbaros, los ahuyentaron poniendo a los suyos en libertad. Vuelve Rejón a Canaria con el obispo don Juan de Frías. Mientras los negocios de Canaria experimentaban el referido contratiempo, llegó el general preso a Sanlúcar, de donde fue llevado a Sevilla. En la historia de las conquistas occidentales no hay cosa más frecuente que estas prisiones de los jefes. Rejón fue presentado a los intendentes don Diego de Merlo y Alonso de Palencia, a quienes dio unos descargos muy categóricos, haciendo palpable la colusión del gobernador Algaba con el deán Bermúdez, dando pruebas de la perniciosa conducta de ambos y exagerando la injuria que Diego de Herrera había hecho en su persona a los reyes sus soberanos. En fuerza de lo cual suplicó que, para no malograr las ventajas que las tropas españolas habían tenido sobre los canarios bajo su dirección, se le restituyese prontamente a estas islas con algún refuerzo de gente y municiones. Hallando los comisarios de la conquista que Rejón había sido arrestado injustamente, no tardaron en declararle buen ministro, le continuaron en su empleo de capitán general y expidieron órdenes para que se aprestasen 4 navíos bien provistos y equipados, al mando de Pedro Hernández Cabrón, vecino y regidor de Cádiz. Rejón se retira segunda vez a España. Pero, ¿no comprendían el asistente de Sevilla y el cronista de sus Altezas que era mala política permitir volviese a Canaria un general ofendido, mientras se conservaban en la plaza los hombres poderosos que le habían agraviado? ¿Acaso se confiarían en la mediación del nuevo obispo de Rubicón, que debía venir acompañando a Juan Rejón en la escuadra? Habían nombrado los reyes católicos para esta silla episcopal, por muerte de don Fray Tomás Serrano, a don Juan de Frías, natural de Sevilla y originario de las montañas de Burgos, sujeto de mérito, juicio y aún valor. Este prelado, digno de serlo en un pueblo de conquistadores, luego que obtuvo sus bulas del Papa Sixto IV, tomó a su cuidado el encargo difícil de componer las disensiones del Real de Las Palmas, reconciliando los ánimos del deán, del gobernador y del general, y promoviendo la conquista. Tales eran las instrucciones que sobre estos artículos le entregaron los comisarios, firmadas de su puño, pero no correspondieron los efectos a aquellas grandes esperanzas. Venía también a la Gran Canaria, en compañía del obispo, un alcalde mayor, nombrado por los reyes. Esto era ir dando al Real de Las Palmas cierto aire de república civil. Esteban Pérez de Cabitos, aquel mismo que tuvo la comisión de examinar la conducta y derechos de Diego de Herrera en las Canarias, había obtenido en premio este importante empleo, por todo el tiempo de su vida. Pero veremos, no obstante, que este pesquisidor y alcalde mayor vitalicio apenas estuvo en ejercicio un año entero. Era el destino de Juan Rejón envolver a sus amigos en todas sus desgracias. La escuadra aportó a las isletas el 6 de agosto, a tiempo que Hernán Peraza, el hijo de Diego de Herrera, había llegado de Lanzarote con el refresco de víveres y tropa que había ofrecido su padre al deán de Rubicón. Lo primero que hizo el obispo fue congregar toda la nobleza y oficialidad en la torre, antes que viniese a tierra el general y se suscitase algún disturbio. A esta asamblea concurrieron el gobernador Algaba, el deán Bermúdez, el jefe de la escuadra Pedro Cabrón, el alférez mayor Alonso Jaimez, el capitán Alonso Fernández de Lugo, el alcalde mayor Esteban Pérez de Cabitos, el alguacil mayor Esteban de Valdés, Ordoño Bermúdez, Lope Hernández de la Guerra, Francisco de Espinosa, Hernán Peraza, Pedro Algelo, escribano de la conquista, y otros caballeros. Empezó el obispo a exhortar paternal y cristianamente al gobernador y al deán, poniéndoles presente el considerable servicio que harían a Dios y al rey si, depuestos los pasados rencores tan ajenos de las personas de su clase, se reconciliasen de buena fe con Juan Rejón, a quien habían hecho regresar a Canaria los comisarios de la conquista, a fin de que volviese a tomar el mando de las tropas como jefe, y pusiese término a aquella empresa, tan deseada de la nación. El gobernador respondió con grande entereza, que, habiendo él mismo arrestado a Juan Rejón y remitídole a la corte como reo de estado, no tenían los comisarios de la conquista ningunas facultades para absolverle, ni menos para conocer arbitrariamente de los negocios criminales de la isla, y, por tanto, que sin una orden firmada de la reina, no podía ser admitido Juan Rejón en Canaria de ningún modo. El deán y el resto de sus partidarios insistieron fuertemente en lo mismo.
El tumulto y la confusión llegó a ser tal, que temiendo el obispo sucediesen algunas muertes o que los enemigos del general maquinasen arrestarle segunda vez, como ya se decía, prometió que Rejón retornaría inmediatamente a España en una de las mismas embarcaciones en que había venido, ya que de ello dependía la tranquilidad pública. En efecto, Juan Rejón tuvo que volver a verse con el asistente de Sevilla y a referir al cronista sus aventuras. Ataque memorable de Tirajana. Entretanto, como el gobernador y el deán no querían tener en inacción las tropas y podían reforzarlas fácilmente con un destacamento sacado de la plaza, resolvieron tentar una expedición marítima y hacer el desembarco por la parte de Tirajana, bajo las órdenes de Pedro Hernández Cabrón. Se asegura que el obispo tuvo bastante celo para servir en ella de voluntario, siendo uno de los soldados más intrépidos. Ejecutóse el desembarco por Arguineguín sin el menor obstáculo, porque apenas los isleños habían divisado los navíos, se retiraron a las cumbres, dando libertad a los españoles para penetrar el valle adentro y hacer un considerable pillaje de cebada, ganado e higos. Cuando los nuestros, cargados del botín, acordaban abandonar aquel país y restituirse a las embarcaciones, tuvo cuidado un canario cristiano, que servía de práctico, de advertir al comandante Cabrón considerase bien el peligro a que exponía su gente, porque estaba seguro de que sus paisanos andaban por las alturas inmediatas en varios pelotones, resueltos a cortarles la retirada en los desfiladeros arduos y pendientes que estaban a la vista. Que su dictamen era se mantuviesen quietos 2 días, pues en este tiempo, faltos de subsistencia los canarios se desparramarían a buscarla. Pero el comandante, que no tenía experiencia del valor y ligereza de aquellos bárbaros, menospreciando la advertencia, le respondió con castellana gravedad: «Anda, hijo, anda, yo no tengo miedo a gentes desnudas». Y prosiguió su marcha. Pero las gentes desnudas, conducidas por el faicán de Telde, se echaron sobre los nuestros en la mitad de la bajada con tal ímpetu y gritería que parecía hundirse la tierra. Padeció una entera derrota el destacamento español, quedando muertos 22 hombres, más de 100 heridos y 80 prisioneros. Los enemigos ganaron muchas y buenas armas. Una fuerte pedrada, que el comandante Pedro Hernández Cabrón recibió de lleno en la boca, le quebró los dientes. Entonces, observando los que estaban a bordo, que sus camaradas huían hasta la ribera del mar desbaratados, enviaron prontamente las lanchas para recogerlos y procuraron cubrir la retirada, haciendo fuego con su artillería sobre los enemigos. Esta trágica expedición que, por haber sucedido el 24 de agosto, pudiera llamarse la San Bartolomé de la conquista de Canaria, paró en regresar el armamento a Guiniguada, desembarcar los heridos, irse el obispo a Rubicón de Lanzarote a tomar la posesión de su iglesia y restituirse Pedro Cabrón a España con sus navíos, tan fastidiado de los canarios como de los conquistadores.